Bienvenidos sean todos ustedes, buscadores del ser. Para ustedes ha nacido esta nueva sección, donde aprenderemos a crear nuestro propio mapa para navegar al ser, donde cada uno de ustedes va a poder dirigirse hacia su propia identidad interior. Y para esto hemos creado esta sección, porque en Programa Voluntad, como la misma palabra lo dice, la voluntad ha sido la fuerza que nace de allí, del ser, donde toda la inteligencia de la creación está contenida. Tenemos que tener eso muy claro. Y para comenzar a navegar al ser, nos damos cuenta que tenemos muchos símbolos, muchas herramientas. Mas esto no es un camino lineal, como el que han enseñado todos estos perversos en este sistema que vivimos. Esto es un camino que nos irá llevando por un conocimiento, y ese conocimiento nos irá encaminando hacia adentro. Pero debemos tener en cuenta todas esas herramientas y todos esos conocimientos que vamos adquiriendo. Por eso vemos por acá cuando tenemos un conocimiento. Por eso vemos por acá como tenemos otro conocimiento. Y muchas herramientas que nos van a ir ayudando. Y faltan más. Debemos ir agregando poco a poco más herramientas dentro de este mapa, que nos conducirá a nuestro ser interior. Entonces, para comenzar este primer capítulo, para navegar a nuestro ser debemos conocer qué es lo que nos conduce a él. Y lo que siempre nos ha conducido a buscar nuestro ser interior ha sido la fe, pero la verdadera fe. Y eso es lo que vamos a conocer en estos capítulos, la verdadera fe que está dentro de nosotros. Y para conocer esta verdadera fe, he traído un conocimiento que no ha sido creado por la razón humana, que no tiene propiedad dentro de toda esta manipulación donde los hombres han carecido de inteligencia de su ser interior. Por eso este conocimiento que les voy a mostrar hoy, del cual nos vamos a valer para comprender verdaderamente lo que es la fe, es traído desde las estrellas, es traído desde nuestros progenitores. Es un conocimiento que nace del corazón donde habita el Padre Eterno. Entonces podemos comenzar a ver cómo esta psicografía, que es una profecía de Benjamín Solari Parravicini, nos muestra que el hombre está mirando hacia el Cristo, hacia una fuerza interior, hacia adentro. Si nosotros vamos y estudiamos esta psicografía, vamos a comprender cómo Solari nos muestra que el Cristo le habla a ese hombre que está mirando hacia adentro y le dice: ve y enseña, ve y aprende, ve y muestra, ve y enséñale esta verdadera fe, enséñale esta verdadera esencia a tu amigo, enséñasela a tu vecino, a tu familia, a tu padre. Enséñasela a todo el que tenga sed de este conocimiento. Y dice: enseña el legado que yo te he traído, el legado que es de nosotros, para que nosotros podamos levantarnos ante todos estos acontecimientos que están ocurriendo, para que nosotros podamos comprender quién es el que ha traído todo el sufrimiento a la humanidad y cómo podemos salir de ella. Porque esa es la importancia de ir al ser. La importancia de ir a nuestro ser es que al ubicarnos allí podemos salir de todo ese sufrimiento y toda esa manipulación, porque ese es nuestro refugio de supervivencia, donde nosotros podremos reposar ante cualquier circunstancia que nos quiera absorber nuestra energía, nuestro pensamiento, que nos quiera desviar de nuestro verdadero propósito de vida, que nos quiera desconectar del Padre Eterno. Y entonces poco a poco vamos a ver por qué están ubicados todos estos símbolos, ¿verdad? Todos estos símbolos que acá podemos ver. Y es que para nosotros navegar dentro de un conocimiento debemos tener herramientas para poder comprenderlo. Y eso es lo que vamos a ir usando a lo largo de todo este trayecto. Entonces,
entendiendo esto, podemos comenzar con la entrega de hoy, ¿verdad? Entonces, para comenzar, en este primer capítulo de la fe, en este camino, debemos comprender qué es lo que hemos creído por fe y quién y cómo esto que nosotros hemos pensado que es la fe nos ha conducido a adorar al dragón, a la serpiente antigua, a quien, como Apocalipsis 12 nos ha cifrado, dice que engañó al mundo entero y se hizo pasar por Dios, como también lo dice Isaías, ¿verdad? Por eso es la importancia de todas estas profecías que tenemos acá, porque las profecías a lo largo del tiempo nos han dado toda esa información. Entonces todo eso que nosotros hemos creído que es la fe, es por el engaño de un hombre que dijo, fíjense lo que dijo, Santo Tomás de Aquino, entre comillas santo, fe es creer en lo que no vemos. Y si nosotros no sabemos qué es eso, qué es en lo que creemos, ¿cómo puede nacer una fuerza que nos atraiga hacia eso? Porque la fe es una fuerza, pero una fuerza que nos atrae hacia lo que nosotros sentimos por dentro, ¿verdad? Entonces vamos a descubrir verdaderamente qué es la fe. Porque si no la vemos, por eso es que caemos en las creencias, en las religiones, en las filosofías, donde dejamos la fe, nuestra fe, en manos de hombres que han manipulado a lo largo de la historia de la humanidad. Ponemos nuestra fe en un gobernante, ponemos nuestra fe en un médico, en que la medicina nos salve la vida, cuando nosotros somos los que debemos tomar conciencia de nuestras acciones, de nuestra alimentación, de nuestro pensamiento, recobrar nuestra potestad que la llevamos por dentro, pero a través de un conocimiento. Entonces, esto que nos dijo Santo Tomás de Aquino, de fe es creer en lo que no vemos, es lo que nos ha llevado a todo lo que estamos viviendo hoy en día. Pero llega la verdadera fe, esta que muestra acá Parravicini. A lo largo de todas estas entregas vamos a conocer todo el legado que ha dejado Parravicini para enseñarnos y para guiarnos para llegar a nuestro ser interior. Entonces Parravicini nos dice acá que este ser es el mismo que fue, que es hoy y que será más adelante. Entonces esa es nuestra verdadera identidad, ¿verdad? Vamos para allá, para eso es este mapa de navegación. Pero debemos entender que hace 2600 años se nos dijo también, se nos dijo cuál era esa verdadera fe, pero fuimos engañados por las religiones, como ya lo dije anteriormente, y no pudimos entenderlo. Fíjense lo que dice el apóstol Juan en su capítulo 4. Le dijo la mujer a Jesús, ¿verdad? Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces resulta que esa mujer que habla acá, en el capítulo 4 de Juan, sabía a quién estaba esperando, ¿verdad? Sabía que esperaba el Cristo, sabía que esperaba a quien le declararía todas las cosas. Quiere decir que ella en su fe sabía que todo iba a ser manifiesto y sabía que el Cristo es el único que puede hacer manifiesto todo lo que nosotros sentimos por dentro, todo lo que todas las preguntas que nosotros tengamos, el Cristo nos las responde. Y el Cristo, como lo muestra acá Parravicini, es nuestro guía, fíjense allí. Porque recordemos que el Cristo no es, siendo que Jesús contenía el Cristo y era parte de esa fuerza creadora, el Cristo es la fuerza que nosotros también contenemos por dentro, pero que debemos desarrollar, comprender y poner en función de manera consciente. Entonces, Él le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces, es el Cristo el que hace manifiesto todo. Ya lo vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, ya comenzamos a ver verdaderamente qué es la fe y cómo se manifiesta. No se manifiesta en lo que no vemos ni no sabemos, ¿verdad? En la incertidumbre, no, se manifiesta en la certeza de tener confianza en lo que llevamos por dentro. Entonces la fe es lo que nos
nos va a llevar a reconectarnos con la vida, a reconectarnos con el Padre Eterno, a reconectarnos con nuestro propio ser interior. Entonces, ¿no será que creer en la fe que no vemos es lo que nos ha mantenido a nosotros en el quinto impulso, en el impulso de la creencia ciega, de la creencia sin horizonte, nos ha mantenido en el miedo, nos ha mantenido en la tristeza, en la angustia, nos ha mantenido esclavos de este sistema porque no sabemos a dónde vamos, porque no sabemos quiénes somos, porque no sabemos nuestro origen, porque no sabemos por qué razón encarnamos. Entonces tenemos que comprender qué es la fe, porque ella nos va a llevar a salir de este quinto impulso, a salir de este miedo, fanatismo, a salir de toda esta incertidumbre, y nos va a llevar y nos va a conducir hacia el ser interior. Entonces también comprendemos ya por qué en el mundo hay tanta guerra, por qué han habido la Inquisición, tantas cosas que se han hecho en nombre de Dios, bendecir armas a través de la fe. Entonces seguimos comprendiendo que la fe, la verdadera fe, no ha sido la que nos ha dicho el mundo o las religiones o las filosofías, todas esas corrientes de espiritualismo que lo que nos dejan es en el fanatismo y en las creencias ciegas, porque la verdadera fe se manifiesta en obras y en espíritu, y eso nos lo enseña Pablo, como le dijo a Santiago y le explicó. Fíjense lo que dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces le dice Pablo, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno y eso está muy bien. También los demonios de tinieblas así lo creen. ¿Mas quieres saber, hombre humano, que la fe sin obras es muerte? Entonces, pero esa obra que nos habla Pablo, ¿no será la obra del Espíritu? ¿No será la obra que nos hace avanzar en este conocimiento? ¿No será la obra de la cual nosotros con este conocimiento estudiamos y sabemos sobrellevar cada situación de nuestra vida? Entonces, por la obra que yo he hecho a través de la fe, ¿verdad? Si yo sé que el Padre Eterno habita en mi corazón y que el Padre es luz y que el Padre es bondad y que el Padre es la razón de la existencia, entonces esa obra que yo voy a hacer no será la del Padre. Pero si yo hago la guerra, que también es una obra, a través de la guerra, quiere decir que no se manifiesta la fe o no estamos comprendiendo quién es verdaderamente el Padre Eterno. Y eso lo vamos a conocer acá, porque eso también nos entrega la fe. Comprender a quién nos acerca esa fuerza interior, porque la fe es esa fuerza interior, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir desarrollando a medida que avancemos. Entonces, a través de este conocimiento, que es la verdadera fe, se consuma el Padre Eterno en cada uno de ustedes, porque en su corazón van a saber quién verdaderamente es quien le ha dado la vida y quien palpita a cada segundo. Fíjense que ciertamente por no conocer, por no comprender estas palabras que Pablo nos enseña, hemos sido cómplices de todo lo que se ha creado en este sistema. Porque aquel que por fe, por falsa fe, de creer que hace bien al estudiar una carrera, un político que estudia leyes y estudia ciencias políticas, él tiene fe de que su vida es esa, porque es lo que quiere hacer, ¿verdad? Y a través de esa fe destruye pueblos, a través de esa fe propaga el hambre, propaga la injusticia, y a través de esa fe un militar mata a otro hombre, ¿verdad? Un religioso es capaz de despreciar
a quien no ha tenido conciencia de quién es, siendo que ninguno de los dos la ha tenido. Entonces debemos comprender qué es la fe, muy importante la fe. Entonces vamos a conocer otro momento en que la fe se ha manifestado como una fuerza inteligente interior, y qué portento tan grande hemos desconocido, y por eso es que hemos caído en tanto sufrimiento, en tanta desdicha a la humanidad. Pero lo estamos conociendo y vamos a llevar a la humanidad, porque este plan del Padre Eterno es llevar a la humanidad a su propio ser. Entonces, fíjense lo que dice, porque aquí vamos a ver cómo una mujer sabe que la fuerza del Cristo es quien la va a sanar, y vamos a conocer esta historia. Fíjense. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho por muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque esa mujer decía en su corazón, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Entonces, allí estamos comprendiendo cómo funciona verdaderamente la fe, porque esa fe que manifiesta la mujer no es la fe que dijo Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Que dijo que la fe es lo que no vemos, creer en lo que no vemos, ni sabemos, ni conocemos, ni entendemos. Ella tenía certeza, ella comprendía que la fuerza del Cristo es la que sana, es la que restituye todas las células, es la que las reafirma, la que las purifica. Entonces debemos entender que todos tenemos esa fuerza, todos tenemos ese poder. Pero un detalle, la rebelión, Satanás, la serpiente antigua, lo sabe. Y ahí es donde tenemos que comprender, ahí es donde vamos a comprender todo lo que sucede en el planeta. Porque como ellos lo saben, nos han robado el tiempo, nos han sumergido en ignorancia. Como ya venía hablando, nos han dejado frenados en este quinto impulso donde no hemos conocido la realidad verdadera. Por eso es que llega la nueva fe, porque este conocimiento que estamos recibiendo es la realidad verdadera, que es el sexto impulso de este segundo día de creación. Entonces, muy importante que comprendan esto, porque estos 7 días de creación que vemos acá, ¿verdad? Son los que nos van a conducir al ser, porque el ser lo vamos a conocer en el séptimo impulso, pasando al tercer día de creación. Porque el tercer día de creación, recordemos que es el día de la vida intelectiva. Y si es la vida intelectiva, quiere decir que es la vida conectada a nuestro ser, porque nuestro ser es inteligente, es quien tiene la esencia de la vida. Ahí es donde vamos a vivir plenamente conectados con esa inteligencia, la inteligencia de la creación, no la inteligencia de títulos ni de razones de que el mundo nos ha puesto, no, es la inteligencia y esencia de la creación misma, lo que hace que el árbol, siendo semilla, crezca 10, 15 metros. Esa inteligencia es la que vamos a comprender. Pero debemos conocer la fe. ¿Por qué? Porque la fe es como esa fuerza que nos cohesiona para que nosotros vayamos adentro, para que nosotros vayamos a nuestro ser. Entonces, esa es la importancia de la fe. Vayámosla desarrollando. Nos quedan muchos capítulos, este es el primero. Y todo esto que he dicho lo vamos a comprender a lo largo de estos capítulos. Entonces, habernos quitado ese tiempo es lo que le ha permitido a la rebelión su estancia en este planeta. Y aparte de eso es lo que nos ha quitado nuestra verdadera fe, porque nos las ocultó en creencias, en misticismo, en fanatismos. Y entonces continuemos con la historia de la mujer, que no ha terminado. Ella tocó su manto. Ahora vamos a ver qué sucede cuando uno
toca esa inteligencia crística. Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó, quiere decir que sanó, porque donde estaba desangrándose se pudo sanar esa herida, ¿verdad? Y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Por qué? Porque reconoció la inteligencia propia y dejó de ser esclava de ese azote del sistema. Porque para que haya un azote no necesitamos que esté alguien atrás golpeándonos. Solo necesitamos ser manipulados y que seamos esclavizados diariamente. Y Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas quién te ha tocado? Pero él, sabiendo el poder que había salido de él, ¿verdad? Dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Entonces Jesús quería buscarla. ¿Por qué? Porque ese símbolo tenía que quedar grabado para el entendimiento y para la comprensión de nosotros hoy. Porque esa es la vigencia de todo el conocimiento que trajo Jesús, de todas las parábolas, de toda su vida. Que nosotros hoy, en esta necesidad de búsqueda del sexto impulso, ¿verdad? Podamos tener toda esta evidencia clara y precisa que nos haga reconocer esa fuerza que nos cohesiona con nuestro ser y a su vez con el Padre Eterno y a su vez con el Cristo y a su vez con el gran espíritu de la creación, ¿verdad? Entonces miren qué maravilla, porque este conocimiento nos va a llevar a nosotros al tercer día de creación. Este simple ejemplo de lo que la religión ha llamado milagro es lo que nos va a permitir a nosotros salir de toda esa creencia. Y siendo que nos lo dijeron cuando estábamos en creencia para poder salir de ella. Entonces fíjense, un conocimiento que nos saca del quinto impulso nos catapulta hacia el sexto cuando vemos que es verdadero porque lo reconocemos en nuestro corazón, pasamos y al interpretarlo ya nos estamos dimensionando como que esa verdadera fe, que es una inteligencia por dentro, nos está conduciendo hacia el tercer día de creación, hacia la esperanza, hacia la vida intelectiva, hacia el lugar donde esa rebelión ya va a ser vencida por Miguel. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No ser parte de ella. Porque Miguel viene a acabar con la rebelión. Y si somos parte de ella, entonces pereceríamos con ella. Pero aquí está nuestro verdadero conocimiento. El ser que fuimos, que somos hoy y que seremos por toda la eternidad. Entonces, en este capítulo ya pudimos comprender que el Padre Eterno ha elaborado un plan de navegación hacia el ser, ¿verdad? Un plan de navegación que nos conducirá a toda esa verdad interior, que es la esperanza, que es la fe que nos lleva a conectarnos con Él. Entonces, muy agradecido de su atención, de escuchar su fuerza interior, su voz interior que le dice que debe buscar el verdadero conocimiento interior, el conocimiento que ustedes verdaderamente reconocen. Por eso siempre han reconocido al Cristo como la fuerza de la creación, porque ustedes saben, tienen certeza, comprenden que hay un portento en el hombre, que el hombre es la ley, y por esa razón es que ha llegado todo este conocimiento del Padre Eterno. Entonces, muchas gracias y los esperamos en la próxima.